Bueno, vamos a analizar cómo viene el mercado tradicional esta semana. Voy a intentar hacer el análisis un poco menos engorroso. No voy a usar tantos números como venía usando porque creo que no va a aportar mucho y quizá verlo de esta forma va a ser más claro. Pero básicamente sepan que el análisis que hay detrás de este análisis que estoy por hacer a continuación es un análisis más fundamental y ahora vamos a verlo quizá más aplicado al gráfico o a lo técnico o lo que viene sucediendo, pero todo lo que les voy a ir diciendo tiene un fundamento fundamental, que lo pueden ver si quieren en los videos pasados, en los análisis de las semanas pasadas, donde ahí van a ver el análisis que yo hacía, que lo sigo haciendo, pero lo voy a hacer detrás de cámara y ahora voy a contarles un poco lo que vi y vamos a ir pasando índice por índice y viendo un poco qué esperar de la semana. Bueno, entonces lo primero más fundamental es que estamos frente a un mercado que está perdiendo fuerza y que se está empezando a estancar en términos fundamentales. Estamos hablando de que las tasas de interés están en el mismo nivel hace más de 6 meses, sin subidas ni bajadas. Las subidas podrían ser algo negativo, pero igualmente no está pasando nada, con lo cual esto puede generar un estancamiento. Esto no es algo bueno, pero si lo unimos con ciertos parámetros como las deudas de los consumidores o los créditos bancarios, estamos hablando de que la economía todavía se encuentra bien, en un estado que no es de alerta. Si no, veríamos quizá deudas de los consumidores un poco más altas o el interés que los bancos cobran también más altos. Sin embargo, no es lo que estamos viendo. Entonces, por ese lado, hablamos de un mercado estancado, en donde hay que tener un poco más de cuidado, pero en donde no hay que tener un pánico de que vaya a pasar algo instantáneamente ya y que el mercado se vaya a caer. Lo mismo los índices. Yo la semana pasada dije que estaba empezando a dudar, de tener un poquito más de cuidado, pero que no iba a vender nada, porque todavía no sabíamos lo que iba a pasar. Dije que no iba a comprar, pero que no iba a vender. Y resultó que yo les había dicho que iba a esperar una caída a esta zona y recién acá me iba a preocupar, pero que mientras no pasara esto íbamos a seguir bien y básicamente el mercado siguió subiendo o se mantuvo, pero todavía no tenemos una caída fuerte que nos implique tener más cuidado o vender posiciones, con lo cual por ahora yo mantengo mis posiciones y sigo viendo que el mercado tradicional, los índices y las acciones pueden seguir subiendo tranquilamente. Como digo, se activó una señal de alerta que antes no existía, el mercado está empezando a estancarse, con lo cual hay que tener cuidado, no hay que arriesgar mucho dinero. Yo por mi parte, como digo, no voy a arriesgar más dinero, pero sí voy a mantener las posiciones que ya tengo, no las voy a vender ya instantáneamente porque me asusto por nada, no hay nada por qué asustarse. Estamos viendo que el S&P se mantiene en la zona alta, el Nasdaq, a pesar de una caída muy fuerte que tuvo la semana pasada, se sigue manteniendo en la zona alta. Por las dudas les aclaro, esto es semanal, ¿sí? Estamos en un intervalo semanal. El Dow Jones sube a hacer un nuevo máximo, ¿sí? Un nuevo máximo histórico. Estamos hablando de algo histórico, justamente. Esta semana hizo un nuevo máximo histórico, al igual que la semana pasada y al igual que la semana pasada. Entonces, como ven, el mercado sigue subiendo. El Russell, por su parte, también sigue en una zona alta. Entonces, por este lado, estamos bien. Como digo, se activó una señal de alerta, pero todavía el mercado, que es lo más importante, o sea, ¿qué hace el precio frente a la información? Sigue subiendo, entonces no hay de qué asustarse. Vamos a ver ahora lo que sería el índice de avance y retroceso, que este indicador no lo pueden replicar porque es un indicador que no es que lo inventé yo, pero yo armé esta fórmula específica que uso, ¿sí? Esto toma 2 semanas del mercado, básicamente cuántas acciones subieron y cuántas bajaron, y acá lo mismo pero ponderado por volumen. Por ejemplo, supónganse que suben 10 acciones y bajan 5, pero de las cuales, de las 10 acciones tienen un volumen o 1 de volumen, ponerle un valor de volumen, y de las que bajaron tienen 1000 de volumen. Bueno, ¿qué significa? Que a pesar de que subieron más de las que bajaron van a tener más peso, entonces va a ser más fuerte las bajistas. Acá no tomamos en cuenta el volumen, solo si suben o bajan. Estamos pasando el umbral de 2, ¿sí? Que es lo que tomo como más importante, el 2, porque significa que, bueno, más de la mitad de las acciones subieron. O sea, cada una acción que bajó, 2 acciones fueron alcistas, con lo cual estamos hablando de que subió el 100% más, por así decirlo. Y si lo consideramos ponderado por volumen, fue más neutro esto. Pero en términos del S&P, estamos hablando del S&P, subieron más acciones de las que bajaron y subieron bastantes más acciones de las que bajaron, lo cual es bueno, pero hay que ver los otros índices. Este es el Nasdaq, que fíjense que no llegó al umbral de 2, con lo cual acá el ratio está más igualado, subieron casi y bajaron casi la misma cantidad. Acá fue al revés, las acciones que bajaron, fíjense que a pesar de que bajaron menos, por volumen ganan las bajistas, con lo cual tienen más volumen las bajistas. Y por este lado tenemos el Dow Jones, que también está tocando el umbral, está justo en 2. Y de volumen también están subiendo más. Esto tiene mucho sentido con lo que vimos de que generó un nuevo máximo. Así que de cierta forma, esto si bien lo veo como algo bueno, por el momento en el que estamos del mercado lo tomo como algo neutral. Si acá quizás sí me hubiese dado una señal roja, ahí sí estaría más preocupado o más alerta, pero la verdad que sigue normal, sigue subiendo tranquilo. Entonces, repito, no hay nada de qué preocuparse en el mercado y si tenemos en cuenta el riesgo y vemos distintas tasas de interés, tampoco tenemos que preocuparnos. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo van los P/E ratios de los distintos índices, que esto ya lo habíamos hablado, están muy altos, ¿sí? Tanto el Nasdaq como el S&P, como el Dow
Dow Jones y como el Russell están bastante altos. Esto es una señal de alerta, ¿sí? Pero está hace tiempo así, hay que seguir esperando. No es algo que nos indique que el precio va a bajar ya, pero sí que frente a alguna contingencia negativa podemos tener caídas fuertes y eso puede llegar a desencadenar una caída mucho más fuerte. Si miramos los bonos, acuérdense que nosotros miramos el de un año y el de 5 años, vemos que el de un año es más chico que el de 5 años, que es más chico que el de 20 años, con lo cual es algo normal, algo que debería ser así, y la diferencia entre estos dos, que nosotros habíamos hablado de que estaba cada vez más cerca, entre el de un año y el de 5 años, volvió a alejarse, así que en este sentido seguimos sanos sobre los rendimientos. Está pasando lo lógico, con lo cual estamos bien. Vemos que el retorno de los activos más seguros en 3 meses es de 3.66 y si tomamos activos de más de largo plazo, ¿sí? De 10 años, es de 4.48. La diferencia sigue siendo alta, con lo cual seguimos bien en ese sentido. Y acá tenemos activos que son quizá de un poco más de riesgo que los que acabamos de ver, que estaba en 3.66 y este está en 3.77, lo cual es normal, de mayor riesgo. Deberían tener una diferencia mayor, pero no mucho mayor porque tampoco es que estamos hablando de Bitcoin acá, estamos hablando de también cosas bastante seguras. Entonces queremos ver una diferencia mayor de estos papeles, pero no queremos ver una gran diferencia, que no está pasando, con lo cual también estamos en ese sentido sin ningún tipo de riesgo. Si se acuerdan, el indicador del semáforo que tengo yo, que es el que mide el riesgo del mercado de los videos anteriores, se sigue manteniendo en una puntuación baja, en una puntuación de 1 que indica verde, que sería está todo bien. Así que en términos generales el mercado tradicional viene bien. Lo único por lo que uno tiene que estar preocupado, o no preocupado, pero sí atento, son los P/E ratios, que están muy altos, y el tema de las tasas de interés. Porque ¿qué pasa? Por ahora estamos bien, pero las tasas están estancadas. Eso quiere decir que quizá lo que sería lo que le da el impulso al mercado de cierta forma, que no es eso al 100%, pero sí le da un impulso al mercado. Eso no está dándole ese impulso justamente, está quieto. Entonces, ¿qué significa? ¿Puede seguir quieto y el mercado puede seguir subiendo? Sí. Ahora, si podemos por alguna razón llegar a ver una subida de las tasas de interés, bueno, eso puede llegar a generar una caída fuerte y teniendo en cuenta los P/E ratios altos, podemos también ver caídas más fuertes que pueden desencadenar otros problemas y ahí sí se puede llegar a desencadenar caídas realmente fuertes, con lo cual por ahora estamos bien. El desempleo también, la tasa de desempleo no lo mencioné, pero está bajando también, entonces estamos bien. En términos fundamentales, se está generando un poquito de inflación, que quizá es algo a lo que hay que estar atento, pero tampoco es demasiada. Teniendo en cuenta la caída del desempleo, que fue muy baja, del 0.1%, también tiene sentido, con lo cual están pasando cosas lógicas, no está pasando nada grave, el precio se mantiene alto, por lo tanto, en mi opinión, mantener las posiciones es la opción correcta. Yo, si no tuviese ninguna posición, no sé si estaría comprando en estas zonas, la verdad, también tengo que decirlo, porque son zonas bastante altas, sería arriesgarse demasiado. Quizá si recién entró al mercado a operar, la verdad que sería una decisión muy complicada y hay que ver también el horizonte de inversión que tiene cada uno. Quizás si es muy a corto plazo puede ser que una compra pueda llegar a funcionar, pero a largo plazo quizás yo esperaría más una bajada del precio. Pero bueno, en mi caso no estoy en esa posición. Como siempre les menciono, los momentos de comprar son estos, ¿sí? No estos que están acá arriba. Así que esa sería la conclusión de este video. Espero que les sirva. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, simplemente tiene fines educativos, así que ustedes deben realizar también sus propias investigaciones, que es lo más importante, y tener su propia estrategia. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.